Bienvenidos a Descifrando el Virus, soy Ángel Villarino y este es nuestro 14º programa. Antes de empezar, hoy os quería contar una cosa a la que le vengo dando vueltas. Acabo de tener una conversación con una enfermera con la que he ido hablando en diferentes momentos de este último año. Es una enfermera de urgencias y haciendo repaso, porque se acerca el aniversario del estado de alarma, haciendo repaso me ha dicho que a ella y a muchos de sus compañeros les está ocurriendo algo parecido a lo que cuentan los soldados cuando vuelven de una guerra y pasa un tiempo. Dicen que notan cómo de repente la gente está perdiendo interés por lo que está ocurriendo, por lo que ha pasado y lo que sigue pasando, y que están notando en las urgencias cómo se está perdiendo sensibilidad muy rápido. Que da la sensación, igual que les pasa a los soldados que vienen de una guerra y han vivido cosas muy traumáticas, de que la gente está olvidando y que no quieren seguir hablando de algo que para ellos, para los enfermeros, es muy real y que siguen teniendo muy presente. Y les pasa incluso cuando hablan con los pacientes que llegan a urgencias. Dice que la gente está empezando a volver a las urgencias igual que iba antes de la pandemia, por cosas que no son como para ir a urgencias. Y que esto había desaparecido, este tipo de paciente había desaparecido del todo durante la pandemia y que está volviendo, y que ese es un síntoma más de que las cosas están, la gente está intentando olvidar y que de alguna manera la realidad está avanzando por un camino que hace que empecemos ya a olvidar, aunque todavía sigue habiendo todos los días una cantidad importante de muertos en España. Si os parece, hablamos de esto más tarde y de muchas cosas más. Antes vamos a presentarnos, como siempre, nos acompaña Estanislao Nistalvillán, virólogo de la Universidad San Pablo CEU, impulsor de Descifrando el Virus. ¿Qué tal estás, Stanis? Hola, bien, aquí andamos siguiendo en la lucha. Tenemos también ya por aquí a Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC en Barcelona. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, encantado como siempre. Y saludamos a Antonio Villarreal, que viene de hacer un viaje glamuroso, que imagino que ahora nos contarás algo de tu excursión zamorana. Pues sí, hemos estado siguiendo de cerca un virus que no es el SARS-CoV-2, sino la influenza H5N8. Y bueno, pronto daremos detalles en un tema que estamos preparando para el periódico, pero muy interesante. ¿Quieres decir que hay otros virus, entonces? Sí, yo no lo sabía. Sí. Nuestro invitado de hoy es Quique Bassat, es un invitado de lujo, es pediatra especialista en medicina tropical y epidemiología del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona. ¿Qué tal, Quique? Un placer tenerte por aquí. Hola, muy buenas. Y ya que están hechas las presentaciones, empezamos. Hoy hemos tenido otro día de esos que dedicamos en los periódicos a hablar de muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con el COVID, de vacunas. Se ha aprobado por fin, Europa ha aprobado, la Unión Europea ha aprobado la vacuna Johnson & Johnson, no recuerdo que es la que solo se pincha una vez. Y hemos tenido también bastante follón con AstraZeneca, nuevamente. No sé, Antonio, si nos quieres hacer un pequeño repaso a qué es lo que ha pasado hoy, sobre todo con el tema de AstraZeneca, que mucha gente no lo está entendiendo porque cuesta entender lo que ha pasado realmente, si es que no es segura la vacuna, si son unos lotes. Sí, bueno, recordáis que AstraZeneca ya lleva bastante tiempo en el centro de la polémica, ¿no? Al principio por temas de distribución, además esta semana Italia bloqueó una partida que iba a salir. Y a esto se añade que hoy ha salido la noticia de que en Dinamarca, al parecer, una persona ha fallecido por un trombo y se está investigando hasta qué punto la vacunación ha podido tener que ver. Además de Dinamarca, hay un par de países más de momento, como Noruega e Islandia, que también por seguridad o por prevención han interrumpido la vacunación con esta vacuna. Y se está investigando. Ya os acordáis que durante el ensayo clínico hubo también algún que otro problema por el cual se interrumpió el ensayo, y la verdad es que no es la primera vez que ocurre. A ver, yo creo que cuando se va a vacunar a tantos millones de personas, es normal que ocurran cosas así y que en algún caso pueda estar relacionado, ¿no? Ya con la de Pfizer recuerdo que también en Estados Unidos también una persona falleció por un problema llamado
trombocitopenia, ¿no? Que también se forman plaquetas, se forman trombos y puede haber problemas de circulación y se está investigando hasta qué punto la vacuna de AstraZeneca puede tener que ver, cuál es la incidencia de este tipo de problemas, pero bueno, en fin, esperemos que se resuelva pronto, como pasó también en verano con aquel problema con el ensayo clínico, y que se pueda volver a recuperar, porque la verdad es que hace poco hicieron encuestas donde la gente, por temas yo creo que más políticos que técnicos, parecía que no tenía demasiada confianza en esta vacuna, ¿no? Por toda la movida que había habido con la distribución, con el tema con el Brexit y tal. Y bueno, esto parece que se añade un poco más a una vacuna que no ha entrado con el pie derecho en nuestras vidas, pero bueno, en fin, ya poco a poco al final está siendo vacunada mucha gente, ¿no? En España ya ha empezado con profesores, con bomberos, con policías, que gracias a Dios... Sí, no, justo eso es lo que es la duda, ¿no? Que tiene mucha gente, porque a mucha gente le van a poner la vacuna o se le han puesto ya la vacuna de AstraZeneca. Yo creo que los profesores, por ejemplo, le está siendo administrada esta vacuna. Hay cientos de miles de dosis en España esperando para ser inyectadas. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Creéis que es como para preocuparse? Si os tocase poneros mañana la vacuna de AstraZeneca, ¿estaríais preocupados? Yo me la ponía con los ojos cerrados. Yo creo que AstraZeneca lo que tiene es un problema de comunicación monumental, ¿no? Y su departamento de marketing no ha hecho bien los deberes porque sistemáticamente es la señalada siempre, y es cierto que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero la evidencia que hay hasta ahora de su eficacia y de su seguridad es buena. Ha sido aprobada por una autoridad regulatoria rígida como la EMA. Se han administrado más de 3 millones de dosis con una gran historia de éxito en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en Escocia, y no son capaces de comunicar esto de forma adecuada. Y lo que ha pasado con Dinamarca es simplemente la normalidad del postregistro de un producto farmacéutico, que hay una farmacovigilancia montada en la que si se detecta cualquier cosa normal, se estudia. Y lo que pasa es que como en este caso estamos haciendo vacunación masiva por la emergencia sanitaria mundial, pues eso implica interrumpir los procesos habituales. Pero un buen departamento de comunicación yo creo que se hubiera adelantado a este tipo de noticias y por lo menos hubiera dejado claro que eso es la normalidad más absoluta. Cualquier efecto adverso, igual que si tienes a 15 personas que tienen un accidente de bicicleta después de vacunarse, lo estudiarás igual como un posible efecto adverso, aunque a priori no tenga nada que ver, ¿no? Yo creo que es evidente que debe estudiarse, es evidente que debe descartarse una causalidad entre una cosa y la otra, pero asociación no quiere decir causalidad, simplemente quiere decir asociación. Estoy totalmente de acuerdo, y de hecho lo que estaba pensando cuando lo comentabas, Ángel, es que realmente los que ya tenemos una edad y nos vacunamos anualmente contra el virus de la gripe, no preguntábamos quién era el fabricante. Y yo soy virólogo y me parecía una cosa interesante, pero normalmente no lo preguntas porque sabes que eso está aceptado y el organismo regulador no te va a dejar que se pongan una cosa a la población que no sea segura. O sea que evidentemente son seguras y evidentemente tenemos que seguir utilizándolas. Y lo que ha comentado Quique es exactamente lo que está pasando. Los números no son los habituales de un fármaco que se va distribuyendo poco a poco. Aquí ya llevamos un 10% de la población española. Caray, es que es mucha gente. Y supongo que en Dinamarca también tendrá unas cifras similares. Y bueno, pues algunos casos evidentemente podrán ir surgiendo y se van a estudiar. Pues perfectamente normal. ¿Stanis? Hombre, a mí todo esto me recuerda a que precisamente están funcionando los mecanismos, los resortes que estaba comentando Quique, y que son unos resortes que vienen desde hace mucho tiempo. Hay una referencia histórica muy importante. En el año 1929 hubo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la tuberculosis fue algo terrible en Europa. Fue una enfermedad que afectaba a muchas personas y supuso el desarrollo de una vacuna frente a la tuberculosis que se llama BCG, el Bacillus Calmette-Guerin. Bueno, pues hubo una tragedia por una mala preparación, por un lote que tenía pues un problema, y murieron. Es una vacuna que se administraba a niños pequeños, y hubo una preparación que estaba mal preparada y tenía, en este caso es una bacteria atenuada la que actúa como elemento vacunal,
no estaba bien atenuada, no estaba bien preparada y murieron unos cuantos niños por culpa de la vacunación. Y a raíz de eso y de otros eventos que ha habido posteriormente, pues se han activado, se han implementado una serie de resortes de este tipo y que si funcionan, bueno, pues hay que revisar qué es lo que está pasando en concreto, si está asociado a un lote o si no tiene ninguna asociación con un lote y son eventos que tienen que ver con algo que está ocurriendo en estas personas y que tiene que ver con la incidencia normal en ese país, o hay una alteración o hay algo asociado o no. Y esto es, cuando se hacen los ensayos clínicos, cuando se han hecho estos ensayos clínicos, estamos hablando de 30.000, 20 y pico mil, 40.000 personas, dependiendo del ensayo. Y cuando estamos hablando ahora mismo de vacunación, hoy lo vamos a hablar en el paper, estamos hablando ya de cientos de millones de personas a lo largo del mundo, y en los cuales se han reportado casos puntuales y bueno, pues hay que ver si esos casos puntuales realmente no se podían haber visto durante el ensayo clínico, pues hay que ver si esos casos puntuales tienen algún significado, si están asociados a algo específico en algunos pacientes o no. Entonces, si se ha activado el resorte, vamos a ver lo que ha pasado y bueno, pues si se soluciona, seguiremos para adelante. Yo, igual que mis compañeros, ojalá mañana pudiera tener la vacuna y ojalá AstraZeneca tuviera un mejor departamento de comunicación. La otra noticia vacunal de la que hacía referencia antes es la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson. Creo que aquí también hemos comentado esto alguna vez y una de las particularidades que tiene es que tiene es un único pinchazo. Y bueno, lo hablábamos creo en el último programa como una vez que la curva ahora va a ir muy, muy para arriba, es decir, van a llegar muchas más vacunas, se van a producir mucho más rápido, va a empezar a haber un aluvión y además de diferentes farmacéuticas. ¿Creéis que va a cambiar? Hay muchas expectativas con esta vacuna por el hecho de que sea más fácil administrarla con una sola dosis. ¿Creéis que va a contribuir de una manera sustancial a este repunte, a este acelerón en las campañas de vacunación en Europa? No sé quién quiere empezar, Antonio. Hombre, ya lo hablamos en el programa pasado, que esperábamos que en abril o algo así fuera como una fecha clave, ¿no? Para ver si ya habíamos alcanzado por lo menos al personal o a las personas más vulnerables, ¿no? Las que pudieran tener, pues eso, más facilidad de acabar como enfermos críticos o como fallecer por COVID. Y esto, desde luego, incrementa. Desde luego, o sea, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, llevamos actualmente 800.000 dosis más o menos en España puestas, ¿no? Todavía no se ha puesto ninguna segunda dosis. Pero claro, cuando llegue la de Johnson & Johnson, significará que en cuanto la pongas la dosis, esa persona ya tendrá su cobertura vacunal completa, ¿no? Con lo cual ya puedes empezar a tachar gente de la lista y significa acortar a la mitad los plazos que estábamos manejando para tener a ese ansiado porcentaje que estimábamos entre el 60 y el 70%, ¿no? de una inmunidad, para evitar que cuando llegue el próximo otoño pues tengamos otra vez una cuarta ola o tengamos sobresaltos o colapsos en urgencias, etc. ¿Sabemos cuál es la efectividad? ¿Tenéis el dato fresco, la efectividad Sí. de la Johnson & Johnson? Sí, los datos que salieron de eficacia hablaban como del 72%, que evidentemente, como nuestros oyentes saben muy bien, esto no es comparable al 90 y pico, porque al final es una cosa que no se puede comparar entre ensayos clínicos y tal. Pero bueno, parecía que incluso con solo una dosis y tal, tenía una eficacia y una capacidad de protección bastante fuerte. Sobre todo, en un 100% evitaba la muerte y evitaba la enfermedad grave. Con lo cual, incluso con algunas variantes y tal, perdía un poco de eficacia, pero tenía una eficacia bastante notable, vamos. ¿Qué tipo de vacuna es esta? Es una basada en un adenovirus que se llama adenovirus 26. Hay que recordar, la de AstraZeneca está basada en otro adenovirus, que es un adenovirus de chimpancé. Y hay que recordar también, por ejemplo, que la vacuna de Gamaleya, la rusa, es una combinación de un adenovirus, que es el adenovirus 5, y una dosis con adenovirus 26 y otra dosis con adenovirus 5. Y creo que había una tercera que no recuerdo ahora cuál era, pero era también con adenovirus 5 solamente. Creo que es la de CanSino, la china. La de CanSino. La china. Quique, como epidemiólogo, ¿en qué fase crees que estamos entrando ahora con la llegada de más vacunas, por lo menos?
y con la caída de los... Es verdad que en otros países europeos se está repuntando, pero la curva ahora mismo en España parece bastante... presagia buenas cosas, ¿no? Va la cosa bien, sigue bajando la incidencia. Sí, los epidemiólogos somos pesimistas por naturaleza, con lo cual nunca estamos contentos, ¿no? Pero sí, estamos entrando en una época de cierto optimismo y de cautela, porque cada vez que hemos entrado en una época de cierto optimismo en esta pandemia, hemos rebotado y hemos acabado mucho peor de lo que estábamos, ¿no? Pero sí, las noticias de las vacunas están cumpliendo las expectativas que teníamos. No lo digo por lo que está pasando en nuestro país, aunque empieza a verse, sino por lo que vemos que está pasando en otros. Y es la herramienta que nos hacía falta ahora mismo. La llegada de Janssen es una muy buena noticia, primero por complementar a las otras 3 que ya están aquí, por el hecho de que es una dosis única, por el hecho de que se puede conservar en nevera, y esta cosa tan simple es un dato positivo logístico enorme en comparación con las otras vacunas. Y sobre todo que no tiene límite superior de edad tampoco, con lo cual podremos utilizarla también para cubrir. Ahora mismo estamos en una situación extraña en nuestro país en la que estamos protegiendo a gente menos vulnerable que a gente que necesita la vacuna, ¿no? Tenemos una edad extraña que son los de 55 a 80 años, algunos de los cuales tienen un altísimo riesgo de enfermar gravemente y de morirse, que todavía ni vislumbran cuándo les va a tocar vacunarse, ¿no? Y yo pienso en mis padres que tienen 79, pobrecitos, justo en el año anterior a entrar en el grupo de 80 y que todavía no saben cuándo les va a tocar y están con una ansiedad encima considerable. Entonces, la vacuna de Janssen, que no tiene límite superior de edad, podrá ayudar también a proteger a aquellos que realmente necesitan ser protegidos. Y al final, si me apuras, podríamos pasar de este concepto de inmunidad colectiva de rebaño, podríamos pasar de vacunar a muchas gentes mientras tengamos bien protegidos a aquellos que realmente están a riesgo de morirse. Eso debe ser nuestra gran obsesión y nuestro gran objetivo. Y estamos obviamente todavía a meses de que eso suceda y por eso, y que os quería preguntar también por esto, lo más normal, lo que parece que va a ocurrir es que esta Semana Santa, el Puente de San José también, el Día del Padre, que aquí por lo menos en Madrid no sé si en Barcelona también, pero aquí es festivo, va a haber restricciones y vamos a volver a estar por lo menos confinados en nuestras comunidades autónomas. No sé cómo lo veis, Juanjo. Sería lo razonable. O sea, no hemos cambiado la situación lo suficiente como para empezar a hacer cosas muy distintas de las que estamos haciendo. Así que lo razonable sería mantener un tipo de restricciones similares a las que se han tenido hasta ahora. De lo que estabas comentando, pues es que hay poco que añadir, ¿no? O sea, realmente las noticias son buenas, pero el ritmo al que estamos protegiendo a esa población que mencionaba aquí, que es la crítica, que es donde estamos teniendo los fallecimientos, pues no es lo suficiente como para que ahora simplemente nos olvidemos. Y que imagino que tú estás también de acuerdo, ¿no? Con que hay que hacer un esfuerzo extra. Como epidemiólogo lo digo porque normalmente los epidemiólogos siempre sí, son cautelosos, ¿no? Seguro. Y yo lo hubiera hecho mucho antes y mucho más estricto. De hecho, creo que deberíamos haber hecho un confinamiento domiciliario estricto parecido al de la primera ola, que podía haber sido express, podía haber durado 3 o 4 semanas y nos hubiera ayudado a bajar las cifras mucho más rápidamente. Yo creo que ahora seguimos pagando con 300 muertes al día todavía y llevamos unas cuantas semanas con estas cifras. Seguimos pagando la prudencia de tomarnos poco en serio los avisos que se hacían, ¿no? Y por lo tanto no me gustaría volver a tropezar en la misma piedra. Es cierto que la cuarta ola, cuando llegue, porque llegará, probablemente sea de magnitud menor y de consecuencias clínicas menores, porque tendremos ya protegidas a una gran parte de nuestra protección, pero llegará y hay mucha gente todavía vulnerable a infectarse y por lo tanto hay mucha posibilidad de que sigan habiendo por lo menos marejadas consecutivas si nuestra estrategia no es la de interrumpir la transmisión por completo. Y esto no es hacia lo que vamos de momento. Y si os parece, lo que comentaba al principio de la conversación esta que he tenido con la enfermera,
que yo creo que probablemente tienen más que ver con la fatiga, lo que llamamos fatiga pandémica, el hastío, el cansancio de vivir esta situación que se ha prolongado durante ya más de un año. Pero yo sí tengo esa sensación de que la gente está en general mucho más relajada y que está ansiosa por pasar página y me creo, bueno, además estoy seguro que es así porque ya siempre a lo largo de este último año me ha ido contando cosas que luego se han cumplido, que el personal sanitario lo está notando y que están notando que la gente va mucho más relajada, incluso dice la gente que está infectada va mucho más tranquila, no va tan asustada como en la primera ola, y esto por una parte es humano y es entendible, y por otra, lo decías Quique antes, yo creo que es el preludio puede ser el preludio de otra relajación completa y por lo tanto de un nuevo pico, ¿no? No sé cómo lo veis. Ahí hay una serie de cosas que, si bien es verdad que, a ver, yo personalmente, aunque si lo cogiese, o sea, me veo ante una situación en la que si entro en el hospital, sé que voy a tener un tratamiento que ya sé que puede que no funcione, pero sé que hay algunos tratamientos que pueden funcionar. Dependiendo de lo rápido que actúe, hay algunos tratamientos que con un porcentaje muy alto, me pueden prevenir el COVID grave y me pueden prevenir de entrar en la UCI y me pueden prevenir de morir. Es verdad que todavía no son eficaces al 100% ni al 90%, pero ya hay algo. Entonces, en ese sentido, no sería la misma sensación que teníamos al principio, en la que teníamos dudas de cuál eran realmente, cómo te infectabas, que si llevabas la mascarilla, si eran aerosoles, si eran gotas, si tenías que llevar guantes, si ibas al hospital y no sabían cómo te trataban, si ibas al hospital y estabas saturado y a lo mejor era mejor no ir porque ibas a estar allí esperando horas en una situación en la que podías empeorar, sobre todo esto de las personas mayores, y hay personajes públicos que sufrieron esto, que por ralentizar el ir al hospital, pues luego llegaron ya en un momento que no se pudieron salvar, ¿no? Pues en ese momento, a ver, yo sí que lo noto como que tengo cierta más tranquilidad en el que voy a ser tratado de una manera un poco más eficaz si me pasa algo. Pero también es verdad que, o sea, no se puede mantener una situación de tensión a la población continuamente. No lo estoy hablando tanto del confinamiento, sino como de alerta, ¿no? La sensación de estar alerta continuamente en cualquier momento es una situación difícil psicológicamente tiene que ser algo difícil, ¿no? Y es muy difícil, desde los organismos de salud pública lo veo como algo, es un reto, el hacer ver que esto realmente pues, sigue ahí y que nos ha pasado, que tenemos que tener, al menos en algunos sitios, la alerta y tener como hábitos pues del tipo de lo que comentabas, ¿no? No relajarte, pues si sales, si vas a algún lado, si estás en el hospital o lo que sea, no relajarte con la mascarilla, no relajarte con la distancia, no relajarte con ciertas cosas que al cabo de las semanas y de los meses pues nos estamos relajando y que sigue ahí la cosa y que nos puede pasar algo. Una de las cosas, por ejemplo, que me comentaba es que antes, cuando llegaban chavales infectados, porque habían estado en una fiesta, lo ocultaban o había que sacárselo un poco. ¿Has tenido alguna situación de riesgo últimamente? Y al final te lo acababan confesando, pero como avergonzados. Y que ahora te lo cuentan abiertamente, incluso les parece como lo normal, porque debe haber más fiestas y debe haber una relajación en general mucho más. Por lo menos aquí en Madrid, es de un hospital de Madrid, esta enfermera. No sé, Quique, si tú también estás notando eso. Sí, por desgracia está ocurriendo, ¿no? Y es esa pérdida de la percepción del riesgo que lo fastidia todo, ¿no? Porque al final todos estamos a riesgo y todos hacemos un balance del riesgo-beneficio de las actividades que hacemos, ¿no? Los jóvenes saben que están menos expuestos a la enfermedad grave, con lo cual ya son pasotas de por sí, y además les añades la sensación de que son menos vulnerables a la enfermedad grave, pues hacen un poco de todo. Yo les digo a toda la gente que se relaja un poco, les digo, es que sería una lástima que te murieras a 2 semanas de poderte vacunar, ¿no? O a pocas semanas de poderte vacunar, ¿no? Y no me parece, es como el ejemplo que se ha usado, y hablabas de guerra antes, de decir el soldado que murió el día de que se firmó el armisticio, ¿no? En una guerra, qué putada ser el último, ¿no? Siempre hay uno además que es el último, o sea, por Claro, desgracia claro. hay Entonces, otra escapatoria.
esta situación es un poco parecida y solo se corrige con educación continuada y por desgracia la gente está harta porque llevamos 12 meses de monotema y de hablar permanentemente de esto. Y no se puede hacer mucho más. Si os parece, si no queréis comentar nada más de este bloque... Yo tenía una puntualización rapidita un poco a lo que has comentado al principio, ¿no? De que realmente el personal sanitario es el que está cargando en sus espaldas mucho del sufrimiento tan prolongado. Y yo siempre me gusta dar alguna pincelada positiva y precisamente esta semana he tenido muy cerca de mi entorno pues 2 ejemplos de gente que ha enfermado por cosas graves. De hecho, una persona la han tenido que operar por un aneurisma con rapidez y los servicios sanitarios han funcionado. Yo creo que eso es muy buena noticia. O sea, no estamos como llegamos a estar en un momento en el que temíamos el colapso de las urgencias, en que temíamos que no se iba a poder tratar a la gente. Ahora mismo, a día de hoy, por lo menos en mi entorno, los hospitales en Barcelona, el Hospital Clínico, el Bellvitge, cuando alguien va y tiene algo grave, los médicos y las enfermeras lo encuentran y actúan como se tiene que actuar. Así que no estamos tan mal como podríamos estar. Yo creo que en Madrid es parecido y en cosas como, por ejemplo, el testeo, ¿no? Que la gente ahora se acerca al centro de salud y le hacen la prueba al instante y eso durante muchos meses ha sido imposible. Claro. Yo creo que también nos acercamos a un momento que va a ser un poco complicado en el sentido de que hasta ahora veíamos la incidencia, ¿no? Y tú le podías decir al ciudadano, estamos en 1000 de incidencia, o sea, es que te tengo que encerrar en tu casa. Sin embargo, cada vez eso se va a desacoplar, porque como ha dicho Quique, la gente que puede morir de COVID cada vez va a estar más protegida y sin embargo seguiremos viendo a veces pues picos de incidencia, ¿no? A partir de ahora que no se traducirán inmediatamente en muertes, con lo cual también la gente empezará a perderle el miedo a que le diga, estás en 500 de incidencia, pero dirá, sí, pero es que la capacidad hospitalaria, ¿saben? No tiene ningún problema, con lo cual no sé, un poco más de reacción, porque ya además tenemos mucha fatiga, órdenes contrapuestas, cada vez a la gente le cuesta más, pues eso, ¿no? Que le ordenes no reabrir sus negocios, cuando ya se mete la economía y todo eso. Entonces, desde aquí hasta que todos nos vacunemos, yo creo que va a haber que buscar nuevas formas de concienciar, ¿no? Nuevos discursos que no suenen otra vez a te voy a echar la bronca por quedar con tus amigos, y eso también va a ser complicado. Con un efecto añadido, además, que la gente ha pasado por su zona, aquí en Madrid, por ejemplo, con las zonas de salud básica, hemos pasado algunas por picos, la mía incluida, de más de 1000. Entonces, cuando baja de 500, que sigue siendo altísimo, te parece, bueno, si he sobrevivido a una incidencia de más de 1000, ¿por qué no voy a ir a comer hoy a un restaurante si está por debajo de 500? No sé si querías decir algo, Stanis. Sí, era pues un poco relacionado con lo que estabais comentando. Es un cambio de regulación que está ocurriendo estos días en los Estados Unidos, en algunos estados, en los cuales ya se está permitiendo es discrecional, ¿no? Pero en principio las personas que estén vacunadas se pueden ya juntar sin mascarilla. Sin mascarilla. Y es un poco la situación que vendría derivada de cuanto más vacunados tenemos, o por ejemplo una situación, unas residencias en las que ya hayan recibido toda la vacuna, pues hasta qué punto es algo que habrá que discutir en algún momento y que en algún momento habrá que dar el paso, hasta qué punto pues esas personas, si están todas vacunadas, pueden reunirse. O otro que va a venir después es si yo no estoy vacunado y me junto con una persona que está vacunada, hasta qué punto pues esa persona que está vacunada debe llevar la mascarilla, o si quiere, por ejemplo, podría no llevarla, o bueno, pues es algo que entrará, yo creo que en discusión en los próximos días o en las próximas semanas. Y una cosa añadida es si tendrás que hacer cuarentena si entras en contacto con un positivo, si estás vacunado o no, ¿no? La gente que está en las residencias lleva 12 meses de cuarentena, básicamente, porque han enlazado uno con otro, y prácticamente han estado cuarentenados crónicamente, ¿no? Porque cada vez había un brote, se tenía que poner a todo el mundo en cuarentena. Y en principio, algunos lugares en Estados Unidos es que no tienen que hacer cuarentena por el hecho de estar vacunados, ¿no? Entonces es otra ventaja también de estar vacunados, pero que se tendrá que implementar aquí. La norma tendrá que implementarse en algún momento, a ver cuándo y cómo se hace. Aquí en Cataluña se está empezando a hablar de esto en las residencias específicamente. Sí, es una desescalada ya en todos los órdenes y una desescalada real, no como la que tuvimos. Si os parece, empezamos el segundo bloque, Quique, que
se trata de que entre todos te entrevistemos y sacies nuestra curiosidad sobre los temas epidemiológicos en este caso. Y quería empezar con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es preguntarte cómo surgió tu interés por tu rama científica. ¿Qué te impulsó a dedicarte a la epidemiología? Bueno, yo soy pediatra de formación original y con una vocación muy clara clínica cuando empecé a trabajar como pediatra, y además con una vocación muy enfocada a los países pobres. Yo he trabajado toda mi vida profesional en la salud de las enfermedades relacionadas con la pobreza, sobre todo las enfermedades infecciosas en los niños, como la malaria, como las neumonías, pero típicas de los países más pobres. Y he vivido durante 7 años en Mozambique y he trabajado en múltiples países pobres como pediatra y empecé progresivamente, después de hacer asistencia, a dedicarme a la investigación como mecanismo de generar mayor impacto de mis acciones, ¿no? Como pediatra sí podía ver mis 50 pacientes diarios, como investigador puedo generar un conocimiento que puede tener un impacto multiplicador, ¿no? Después de haber pasado unos cuantos años en África, en Mozambique en concreto, y queriendo convertirme en un investigador un poco más serio, decidí estudiar epidemiología como la manera de adquirir las herramientas que me permitieran convertirme en un investigador independiente. Ya había hecho bastante investigación, pero me daban un protocolo, yo lo aplicaba, pero no me lo inventaba yo el protocolo de investigación. Y me fui a Londres, estudié un año un máster de epidemiología muy enfocado a los países pobres, y eso fue el momento en el que dije, bueno, no puedo ser un buen clínico y un buen investigador al mismo tiempo, tengo que decidir hacia dónde me decanto, y me decanté hacia la investigación, ¿no? Y una investigación muy aplicada, ¿no? Una investigación de probeta, sino una investigación de aquellas cosas que pueden tener un impacto en la salud pública casi palpable, ¿no? Pocos meses después de acabar tus estudios ya puedes llegar a conclusiones que te ayuden a cambiar las cosas. Y eso es lo que me he dedicado en los últimos 12 años, desde que acabé el máster, a seguir haciendo investigación muy aplicada en temas relacionados con las grandes causas de mortalidad infantil. Cómo prevenirlas, cómo tratar mejor aquellas enfermedades que causan mortalidad infantil. Y la llegada del COVID me pilló recién regresado de Tanzania. Volví un viernes y creo que nos confinaron un domingo o una cosa así. Y yo que iba una vez al mes, una semana a Mozambique, de repente, y que volaba unos 110, 120 vuelos al año, de repente me vi atado a mi silla en casa y encerrado y sin poder viajar a los países en los que normalmente trabajo. Y ahí vino la idea de decir, bueno, pues intentemos exprimir un poco las neuronas para ver qué podemos hacer en COVID. Porque no es una enfermedad que preocupe a los pediatras. De hecho, los hospitales pediátricos han estado bastante vacíos en relación a la ocupación en los hospitales de adultos, pero sí que hay muchos temas relacionados con el COVID y la pediatría que pueden ser de utilidad en la pandemia, ¿no? Entender cómo transmiten los niños la infección, qué papel juega la reapertura de las escuelas, etcétera. Estos temas eran los que me motivaron a poner en marcha una serie de estudios, una serie de colaboraciones que al final han hecho que dedique mucho más tiempo al COVID que a mi trabajo habitual en malaria, en neumonías, en otras enfermedades más típicas de los países pobres. Quique, ¿cuál es el principal reto que, o sea, desde el tema de salud pública, por ejemplo, en estos países y las enfermedades que ves en los niños, cuál sería el principal reto? O que ahora aquí estamos hablando pues de la limpieza y de las mascarillas, pero ¿cuál sería el reto ahí que ves que es abordable y que podría con un poco más de esfuerzo salvar vidas y, bueno, pues solucionar la vida de algunas personas? Pues el acceso a la salud. Abordable no lo es demasiado porque no es fácil, pero cuando en un país como Mozambique tienes que 60% de tu población no tienen acceso ninguno a ningún tipo de servicio de salud, definido como vivir a menos de 25 kilómetros de cualquier dispensario que ofrezca cualquier tipo de servicio de salud, te das cuenta que el gran reto allá es si te pones enfermo, dónde acudir, ¿no? La gente se muere allá de enfermedades muy fácilmente tratables.
y no se morirían si pudieran tener a unos metros, a unos pocos kilómetros, pues alguien que le diera el suero de rehidratación para las diarreas, o el tratamiento antimalárico para la malaria, o un antibiótico simple para una neumonía, que se trataría muy fácilmente en cualquier otro sitio del mundo. Ese es el gran problema. Y luego otro desafío adicional es que a los pocos que sí que pueden acceder al sistema de salud no tienen herramientas diagnósticas para filiar bien lo que les pasa. Y eso es otro gran problema, ¿no? Las enfermedades, sobre todo en pediatría, se parecen mucho entre ellas, sobre todo cuando estás gravemente enfermo. Y si no sabes si lo que le tienes que dar es un antimalárico o un antibiótico, o las dos cosas, o porque no tienes las herramientas que te permitan llegar a un buen diagnóstico, tienes que ser muy creativo, ¿no? Tienes que convertirte en el MacGyver de los clínicos para no equivocarte, porque probablemente si no lo haces bien en ese contacto que tienes con el paciente, ya no lo volverás a ver a ese paciente. Y, perdón, el COVID, hemos oído muy poco, quitando lo de la variante sudafricana, creo que se ha hablado poquísimo durante la pandemia del COVID en África. No sé si por los contactos que tengas has tenido alguna información más, o has visto allí se ve el COVID de otra manera. Sí. Bueno, allá es otra pandemia más, ¿no? No es la pandemia como aquí ha monopolizado la atención de todo el mundo, pues porque el continente africano desgraciadamente está acostumbrado a las epidemias de forma recurrente, ¿no? Para ellos una epidemia seria es una epidemia de ébola, ¿no? Que mata a un 60% de los que se infectan, y esto del COVID pues al final no deja de ser una cosa menor. El impacto en África ciertamente ha sido menor también. Hay pocos datos de África, hay muchos datos de infecciones reportados por todos los países excepto Tanzania, que tiene un presidente que ha perdido la razón y ha declarado que no existe el COVID, que es todo una patraña, y que ahora está desaparecido y creen que está enfermo precisamente. Pero los datos que se reportan arrojan unas cifras clarísimamente inferiores a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Por poneros un ejemplo, todos los casos acumulados de COVID en Mozambique, un país de 30 millones de habitantes, desde el inicio de la pandemia, y todas las muertes acumuladas equivalen a un día nuestro de finales de enero de este año, ¿no? Llevan 60.000 casos y 600 muertes o una cosa así. Hay mucho infradiagnóstico, lógicamente podrías esperar que cuesta mucho diagnosticar, pero se ha hecho un esfuerzo notable en todos los países por facilitar el diagnóstico, y se han puesto mucho las pilas. Y hay estudios seroepidemiológicos que sugieren que la cantidad de virus circulante es muy parecida a la que tenemos aquí, ¿no? Y que el porcentaje poblacional infectado es parecido al que tenemos aquí. Lo que pasa es que la expresión clínica de las infecciones es muy diferente, ¿no? Y hay muchas razones que lo podrían explicar. La pirámide poblacional africana es con una base muy amplia, con una población predominantemente pediátrica y con muy poquitos ancianos. Hay poca enfermedad crónica no infecciosa, con lo cual muchos de los factores de riesgo que conocemos aquí, hay muy poca obesidad, muchos de los factores de riesgo clásicos de enfermar gravemente allí no están, y eso explicaría de alguna manera que haya poca enfermedad grave. Entonces, si tú tienes un resfriado común o una sintomatología leve, pues muchas veces ni vas a testarte, ¿no? Allá. Pero sí que hay un gran esfuerzo y se lo han tomado mucho más en serio que nosotros. Estaban los aeropuertos cerrados de gran parte de África mucho antes que los europeos. Están más acostumbrados, como dices, a actuar rápido cuando hay alguna emergencia, ¿no? Aquí nos costó mucho tomar una decisión como, Dios mío, cerrar un aeropuerto. Y supongo que quizás allí lo hacen con más frecuencia, ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta en relación a otras enfermedades, ¿no? Y en concreto tu experiencia con malaria, ¿no? El tema de los vectores, de los mosquitos, ¿no? Aquí en Europa nos empezamos a preocupar por los mosquitos cuando llega uno nuevo, ¿no? Y decimos, ¿sabes que ahora hay un mosquito tigre que hace mucha más pupa, ¿no? Pero claro, lo que hace además es que te puede transmitir algunas cosas que en el mundo globalizado pre-pandemia, cuando viajábamos tanto, pues estaban empezando a haber riesgo de circulación. ¿Cómo está ahora mismo la situación, por ejemplo, en el caso concreto de malaria, ¿no? La salvajada que era intentar cargarse los mosquitos ya se abandonó, pero quizás hay estrategias que son un poco más eficaces. Sí.
Bueno, pues la situación está en una especie de impasse ahora mismo. Tuvimos unos primeros 15 años de siglo fantásticos, con una disminución de la mortalidad por malaria en el mundo de un 60%. Cuando yo empecé a trabajar en malaria, empezábamos nuestros papers diciendo que la malaria mataba entre 1 y 3 millones de personas al año y ahora mata 400.000 personas al año. Entonces estamos mucho mejor. Pero no hay muchas enfermedades en el mundo que causen 220, 230 millones de episodios clínicos al año y medio millón de muertes al año, ¿no? Y que es absolutamente desconocida en aquellos lugares donde no es endémica, ¿no? Y lo que dices de los mosquitos es curioso. Las mejores herramientas de prevención de la malaria siguen siendo las redes mosquiteras, no porque se carguen al mosquito, sino porque evitan el contacto, evitan que te pique en aquel momento en el que eres más vulnerable, ¿no? Cuando estás durmiendo. Pero curiosamente seguimos teniendo mosquitos que transmiten la malaria en España. El delta de los principales ríos, del Ebro, del Llobregat, eran focos palúdicos clarísimos. Tuvimos malaria hasta los años 60 en España, se erradicó en el 64 aquí. Los mosquitos continúan aquí. Lo que no encuentran es personas con parásitos en su sangre de los que se puedan nutrir y por lo tanto perpetuar el ciclo, ¿no? Y no sabemos qué pasaría si llegaran de repente centenares de personas infectadas con malaria, que puede ser un portador, igual que puede ser portador del SARS-CoV-2 sin síntomas, también puede ser portador de la malaria durante mucho más tiempo. No sabremos muy bien qué pasaría si de repente llegaran y reinstalaran el ciclo de transmisión, ¿no? Experimentos naturales como el retorno de portugueses que fueron expulsados de Angola hace un par de décadas, un poquito más de un par de décadas, que llegaron en masa a Portugal, donde también habían anófeles, los vectores que transmiten la malaria, no se tradujeron en una epidemia, en un brote de casos de malaria, ¿no? Pero el riesgo sigue ahí. Y lo único bueno que ha traído esta pandemia es que ha puesto de manifiesto de nuevo los peligros de las enfermedades infecciosas y que en un mundo globalizado, en unas horas, cualquier patógeno te cruza el mundo. Y que ya no son las enfermedades de los pobres, sino que son las enfermedades del mundo y debemos afrontarlas de forma global. Si no lo hacemos de forma global, estaremos perdidos. Y que relacionado con eso, si realmente hay vectores, si hay posibilidad de que vuelva a haber otro brote, ¿cuál sería o se sabe o cómo poder llegar al número mínimo de personas que tendrían que estar infectadas para que hubiera un brote en un lugar y para que se estableciera? Por ejemplo, pues ha habido mucho debate con el tema de si el SARS llevaba tiempo circulando y cuántas personas fueron necesarias para que esto ya en Wuhan o en esa zona pues explotara y realmente se extendiera al resto del mundo, o si realmente venía de Wuhan o estaba en otros lugares también al mismo tiempo. ¿Se sabe eso desde el punto de vista epidemiológico? ¿Cómo se mira? Tampoco se sabe y además depende de muchos factores, no solo la capacidad del parásito de llegar a aquel sitio desde el cual se pueda transmitir, sino el fitness de los propios mosquitos, que pueden haber perdido su capacidad de infectar a pesar de ser los mismos mosquitos que hace 50 años, ¿no? No se sabe muy bien. Hemos tenido brotes entre grupos de inmigrantes que llegaron a Grecia, en el cual ha habido unos cuantos casos de malaria. La ventaja que tenemos con la malaria es que es fácil de diagnosticar cuando piensas en ella, que ese es el gran fallo, que no piensas en ella normalmente, y fácil de tratar. Tenemos tratamientos que son todavía muy eficaces y entonces a la mínima que tienes un brote es controlable si lo diagnosticas. Incluso podrías hacer un tratamiento masivo de todo un barrio o de toda una zona con antimaláricos y atajar ese brote, ¿no? Esa es la diferencia con el COVID, que aquí lo único que podríamos hacer ahora es vacunar, pero cuando llegó el COVID aquí no teníamos la capacidad, excepto de testar masivamente. Supongo que, Quique, te habrá llamado la atención con el desarrollo de esta pandemia. Es que hace poco escuché que el desarrollo de vacunas ARN podía ayudar a que se crearan también por primera vez vacunas contra la malaria ARN, ¿no? Pero claro, pensaba, habría que ver con qué velocidad se desarrollan ese tipo de vacunas, teniendo en cuenta, ¿no?, que son para África, etcétera, ¿no? Y te quería preguntar un poco si te ha llamado la atención eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los test rápidos de antígeno, cosas así, que para esto se han desarrollado en cosas de meses y ha tenido una distribución casi global, ¿no?, que ha sido brutal.
lo que costó, ¿no? Los años que costó que hubiera incluso PCRs, ¿no? Para poder llevar a sitios para diagnosticar allí la malaria o centros con una mínima actividad, ¿verdad? Bueno, mis primeros años como investigador en África los dediqué al ensayo clínico de la vacuna RTSS contra la malaria. Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La vacuna RTSS contra la malaria, que se está testando de forma piloto en 3 países en cerca de 1 millón de niños, después de 40 años de desarrollo, 40, que se dice rápido, será un gran paso para la humanidad y muy probablemente se empiece a aplicar de forma masiva una vez termine este periodo piloto, pero hemos tardado 40 años y ha costado miles de millones de dólares. Y claro, eso lo comparas a los 8 meses o 9 meses que tardaron las primeras vacunas en ser aprobadas contra COVID y te das cuenta que algo falla en el sistema actual que rige el desarrollo clínico de un producto y la aprobación, sobre todo. Y gran parte de lo que falla es las trabas burocráticas asociadas a aprobar cualquier producto. Y si ese producto es para una enfermedad de la pobreza que no afecta al país donde la entidad regulatoria trabaja o al continente, pues evidentemente eso va todavía más lento, ¿no? El ébola ya nos enseñó que se podía acelerar este proceso, ¿no? Porque las vacunas del ébola se desarrollaron a un ritmo mucho más rápido, precisamente por la urgencia que un brote de unos 12, 14 mil casos impuso al mundo y con poca expansión fuera de África, ¿no? Entonces, yo sabía ya que el COVID iba a multiplicar esa velocidad y que íbamos a tener vacunas, tests, tratamientos incluso, que todavía no los tenemos buenos, pero que eso iba a dar un paso de gigante. Y yo espero que el legado de esta pandemia sea eso, la simplificación de los procesos, la colaboración. Yo nunca he visto un mundo tan colaborador, sobre todo en el mundo científico como ahora, pero incluso con actores no científicos volcándose en aportar soluciones. Recordad la SEAT fabricando respiradores con los limpiaparabrisas reconvertidos en los motores de los limpiaparabrisas, ¿no? Entonces, yo espero que el legado de esta pandemia sea un sistema que facilita el desarrollo de las herramientas necesarias para luchar contra las enfermedades infecciosas, no porque ya te estén afectando en ese momento, sino porque sepas que cualquier enfermedad infecciosa en cualquier lugar del mundo puede convertirse en un problema global. Yo te quería preguntar una cosa que imagino que te han preguntado miles de veces. El papel de los niños como vectores de transmisión, yo creo que la relevancia del papel de los niños como vectores de transmisión ha ido cambiando en los últimos meses o se ha ido viendo que al principio, recuerdo cuando abrieron las escuelas, lo recordamos todos, ¿no? Había la impresión es que iba a haber era el apocalipsis, que iba a haber un aumento increíble de los casos por todos los sitios y luego habrá habido casos, pero yo no sé, la percepción que creo que tenemos todos es que no ha sido para tanto. Yo tengo 2 niñas, por ejemplo, y ninguna de las 2 ha tenido me han devuelto ni un día solo, ¿no? Por brotes de COVID, a pesar de que la incidencia es alta donde vivimos. ¿Cómo ha ido evolucionando lo que se sabe sobre cómo los niños son o no son vectores de transmisión? Claro, cuando empezó todo, nosotros teníamos el modelo de la gripe como modelo de referencia, ¿no? Y en la gripe sí que sabemos que los niños son unos buenos transmisores. De hecho, en algunos brotes importantes de gripe consideras incluso vacunar a los niños porque sabes que vacunarlos a ellos va a proteger a los más vulnerables, que son los ancianos, ¿no? O los enfermos. Y claro, al no saber nada de este virus, todos utilizamos nuestros puntos de referencia, que eran otros virus respiratorios en los cuales la capacidad de transmisión de los niños es elevada. Y de ahí el confinamiento súper estricto de los niños, que una vez ya todos teníamos una cierta libertad de movimiento, ellos seguían encerrados en casa sin que se les permitiera salir. Pero no teníamos ningún dato, no teníamos ninguna evidencia de brotes iniciados por niños tampoco, que eso ya es un buen primer punto de referencia para sospechar que los niños no son grandes transmisores, pero no teníamos datos robustos, ¿no? Y entonces se pusieron en marcha una serie de estudios, unos cuantos en los cuales se hicieron aquí en Barcelona,
para intentar entender mejor primero la vulnerabilidad de los niños a infectarse. Cuando un niño se entra en contacto con un positivo adulto, se infecta menos o igual o más que otro adulto, ¿no? Y nosotros pudimos confirmar que la vulnerabilidad a infectarse era relativamente parecida en presencia de un adulto infectante. Y luego entender cuán bien transmitían un niño infectado, cuán bien transmitía a otra persona, fuera otro niño o fuera un adulto. Y lo que pudimos ver, hicimos un estudio aquí en las escuelas de verano, en los casales de verano aquí en Cataluña, en el que pudimos demostrar que los niños daban pie a muy poquitas infecciones secundarias, ¿no? Y cuando esto ocurría, los brotes eran muy autolimitados y nunca pasaban de 2 o 3 casos adicionales, a diferencia de un adulto infectado que puede ser un super spreader y causar decenas o incluso centenares de casos. Y eso fue a lo que nos agarramos cuando diseñamos las recomendaciones para la vuelta al colegio segura, ¿no? Fuimos un grupo de pediatras que estuvimos trabajando este tema y nuestra hipótesis de trabajo era que en presencia de esta menor eficacia o eficiencia a la hora de transmitir, si poníamos en marcha las herramientas de prevención adecuadas, las escuelas se podrían mantener abiertas de forma segura. Y era una hipótesis arriesgada, porque no se había testado demasiado. Teníamos la referencia de Dinamarca, que había mantenido las escuelas abiertas prácticamente todo, no la totalidad, pero prácticamente la totalidad de la primera ola, y tampoco se habían reportado muchos casos. Y pusimos en marcha un sistema de vigilancia asociado a las escuelas, y lo que vimos es que la transmisión que se detectaba en las escuelas retransmitía perfectamente lo que estaba pasando de puertas afuera en el barrio donde estuviera esa escuela o en la ciudad donde estuviera esa escuela. Por lo tanto, a mayor intensidad, mayor número de casos detectados en las escuelas, pero que esos casos, si se detectaban de forma precoz y se aislaba de forma precoz a los grupos de convivencia cercanos escolares, a las famosas burbujas, pues que esa estrategia ayudaba a contener la transmisión y no a amplificarla, ¿no? Como era el miedo original. Y por lo tanto, nos convertimos un poco en un modelo, porque muchos países decidieron no reabrir las escuelas o las volvieron a cerrar, y sobre todo con la incertidumbre asociada a las nuevas variantes más infecciosas, ¿no? Y de nuevo se reabrió el debate aquí en Cataluña o en España sobre si las escuelas debían reabrir después de fiestas, con la incertidumbre de la variante inglesa empezando a llegar, etcétera. Nosotros volvimos a apostar por mantenerlas abiertas, reforzando un poquito las medidas de prevención, y la realidad es que a día de hoy tenemos 0,1% de nuestros alumnos infectados y 0,1% de nuestros docentes infectados en los últimos 10 días. Ha habido muchos casos, lógicamente, igual que ha habido muchos casos en la sociedad. No ha habido grandes brotes. Con muy honrosas excepciones no se han detectado brotes importantes en las escuelas. Y por lo tanto hemos servido de modelo. Yo me he pasado un par de meses hablando con medios argentinos de comunicación, porque ellos llevaban un año con las escuelas cerradas, todo el curso escolar, y ahora en marzo reabrían y estaban también con el pánico escénico de esto va a ser otra vez la hecatombe, ¿no? Los docentes ya se están vacunando además, o sea, con lo cual estamos ya llegando a y esa fue la cosa los pocos que adicional faltaban, ¿no? que fue convertir a los docentes en personal prioritario. Si queríamos mantener a los 8 millones de alumnos españoles en las aulas, que creo que todos lo deseábamos, pues los profesores se convertían en un poco más prioritarios de lo que eran antes de esta estrategia. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más? Perdón. Dale. No, pues yo voy a seleccionar la que quería preguntar. Iba a comentar algo sobre el tema de las universidades, pero bueno, pues más o menos es la misma situación que los coles. Lo que pasa que a los profes de las universidades, a pesar de tener, pues, por ejemplo, prácticas con los estudiantes, no se les está considerando como personal docente con igual prioridad que en las escuelas. Pero bueno, y los universitarios son más promiscuos, en el buen sentido de la palabra, y menos obedientes. Incluso en el malo también, ¿eh? Sí. Bueno, menos disciplinados. Sí, pero los niños os alucinaría. Todo el mundo, nadie confiaba en los niños, y los niños son los que siguen las normas de manera más rigurosa. A mí me echan bronca a mis hijos cuando hago algo mal. Y es curioso. Y no se quitan las mascarillas. No se han quejado nunca por la mascarilla. Tenemos mucho que aprender de los niños.
Yo la pregunta que quería hacer es, bueno, pues al principio había unos números que variaban mucho sobre la tasa de mortalidad del SARS coronavirus 2 y bueno, pues hemos visto cómo esos números van ido disminuyendo en la medida que hemos incrementado la capacidad diagnóstica. Y bueno, pues ahora anda el número todavía bailando un poco entre 0,8, el 1,3, 1,5, dependiendo de qué país estés hablando y pues un poco las condiciones también de edad de ese país y del riesgo que puedan tener las personas en ese país. Pero bueno, si nos centrásemos en el caso de España, ¿no? Y estuvimos hablando, pues estamos ya hablando de por encima de 3 millones de infectados y en el caso de personas fallecidas, pues los números oficiales son 70 y pico mil, pongamos que fueran algunos más, ¿no? Con todo el tema 100.000, de, sí. bueno, pues pongamos un número redondo, 100.000 personas, y pongamos también un número redondo de personas que se han enfermado, o sea, que han muerto, que sería, si ese es el 1%, pues estaríamos hablando de que las personas que se hubieran llegado a infectar serían en torno a 10 millones de personas de una población de 46 millones, 47 millones de personas, ¿no? Entonces, ese número, de alguna manera, serían las personas que se han enfermado, pero deberíamos también de contar a aquellas personas que no se han enfermado y que han sido no diagnosticadas, sobre todo al principio, ¿no? De alguna manera se estima cuántas personas han podido estar expuestas al virus y cómo eso puede condicionar a que después de haber pasado las olas o las oleadas que hemos pasado, hasta qué punto las personas que todavía quedan puedan ser más o menos susceptibles a ese grupo todavía no infectado y a la magnitud de la ola, o se hacen cálculos de ese estilo, Quique. Sí, y es curioso, recuerdo que muy al principio de la primera ola hubo una publicación muy polémica de un grupo de modeladores ingleses que calcaron las cifras que tenemos actuales, ¿no? Y que todo el mundo se llevó la mano a la cabeza diciendo, ¿no? ¿Cómo van a infectarse 10 millones de españoles? ¿O cómo van a morir 3 millones de personas, 2 millones y medio de personas en el mundo? Y evidentemente los modeladores se dedican a esto, a intentar prever cómo va a ir realmente la situación, ¿no? Aquí en España estamos viendo la punta del iceberg, lógicamente, de las cosas que no son fáciles de contar, ¿no? Las muertes son, por desgracia, muy fáciles de contar, sean o no sean directamente atribuibles a COVID. Y el exceso de muertes en relación a años previos también es muy fácil de contar. Las hospitalizaciones son fáciles de contar, las infecciones son muy difíciles de contar, ¿no? Y estamos infradiagnosticándolas seguro. Probablemente es como dices tú, que llevamos ahora, pues debemos llevar una cuarta, una quinta parte de la población española infectada, ¿no? Y lo que nos queda. Pero eso quiere decir que o vacunamos a las 3/4 partes restantes o las 4/5 partes restantes, o seguiremos teniendo un pool de vulnerables muy alto. Y una cosa importante también, y me han comentado muchas veces ahora, ¿por qué los niños son ahora los que se están infectando con más frecuencia y los adolescentes jóvenes? También es porque nuestro denominador de aquellos vulnerables le has de quitar todo el segmento vacunado, que son los ancianos, y todo el segmento de enfermos, que en muchos casos también son de edades superiores, ¿no? Por lo tanto, la proporción de los nuevos infectados es normal que los niños acaben representando una proporción superior porque te han cambiado los denominadores. Pero sí, yo alucino porque si volvéis a aquel paper original, que creo que era de un grupo de Liverpool de modeladores, veréis que no iban muy lejos de lo que está pasando a día de hoy. Mira, una pregunta rápida, que el otro día también nos surgió la duda. El estudio de seroprevalencia que se hizo, el primero que se hizo en España, que fue de hecho uno de los mejores del mundo, ¿tiene sentido volverlo a hacer sabiendo que ya no vamos a encontrar en muchos casos anticuerpos? ¿Se está No, haciendo? Y eso es el problema de las iteraciones de ese estudio que se repitieron, ¿no? Donde no veías que hubiera un aumento muy importante de la cifra acumulada de positivos, y es porque muchos de los positivos iniciales Dejaban de serlo. dejaron de serlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido ahora. Tuvo mucho sentido y mucho peso en nuestras decisiones cuando se hizo en aquel momento, pero ahora no, yo no lo repetiría. Son caros, son estudios muy caros, además. Claro.
Bueno, pues hemos llegado al principio del final del programa. Si nos están escuchando en una plataforma podcast, nos despedimos ya agradeciéndoles su atención y recordándoles que estamos aquí en 15 días. Y si nos están viendo en YouTube, vamos con la última parte del programa, el paper que presenta Stanis. Dale, Stanis, cuando quieras. Bueno, pues el artículo que voy a comentar hoy es un artículo que tiene que ver con, a ver si lo encuentro, perdón, espera que he cambiado de pantalla aquí, aquí está. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, pues el artículo que he traído hoy tiene que ver con un estudio que va más allá de lo que son los ensayos clínicos de fase 3. Es un estudio que se ha realizado en Israel. Es uno de los países del mundo que más avanzada tiene la campaña de vacunación. Probablemente en estos días estén llegando, aproximándose al 60% de vacunación en el país. Y en concreto, para hacer este estudio usan una sola vacuna, que es la vacuna de Pfizer, ¿no? Es una vacuna en la que son capaces de hacer un seguimiento en un número grandísimo de personas. En concreto, entran en el estudio más de 1,5 millones de personas. Y de ese 1,5 millones, pues debido a los factores de selección que aplican, hacen una comparativa en cuánto va a ser la protección de esa vacuna en distintos grupos de población o distintas personas que tengan alguna patología de base. Y pues van haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo curioso de este estudio, que está súper bien diseñado, es que hacen confrontan los datos de las personas vacunadas con las personas que todavía no se han vacunado, haciendo una asociación directa a todos los niveles, desde hombres, mujeres, o sea, personas de cierto rango de edad, que estén en igual número en el grupo vacunado que en el grupo no vacunado, personas que tengan pues unas patologías de base exactamente o un número muy parecido de personas en el grupo vacunado y no vacunado. Y al ser un estudio en el que se incluyan tantísimas personas, pues te da una idea real de cuál es la protección, de cómo está funcionando la vacuna, pues a unos niveles ya reales de campo, ¿no? En los que no se seleccionan tampoco, no se sabe si hay una sola variante circulando. En este caso en Israel lo tienen muy claro porque hay en torno al 80% del virus que está circulando es de la variante británica. Por tanto, toda la incertidumbre que había sobre la vacuna y la variante británica, pues se despeja con este estudio. La vacuna protege de igual manera a las personas esta vacuna de Pfizer protege de igual manera a las personas que se infectan con la variante del Reino Unido o con otra, ¿no? Entonces, pues tiene una serie de datos muy, muy interesantes y a la hora de ver, por ejemplo, hay una serie de variantes, como pues los rangos de edad que están incluidos. Se incluyen a personas de más de 16 años porque la vacuna todavía no está aprobado para menores de 16 años. Se está ahora mismo probando, pero todavía no se ha incluido en ese grupo. Y bueno, pues te dan todos los números exactamente clavados, ¿no? De personas en el grupo vacunado y en el grupo no vacunado, de los distintos rangos de edad, de sexo. Veis, están no solamente hombres y mujeres, sino vacunados y no vacunados. Está perfectamente diseñado, ¿no? Hay también otros criterios como los factores de riesgo, que es que estoy en el laboratorio y me parece que tengo un aparato sonándome. Eso es un congelador de -80 y vas a perder todas tus muestras. ¿Quieres que mientras lo apagas haga una apreciación muy rápida? De acuerdo, sí. Este es el paper soñado que cualquier investigador desearía, ¿no? Unas curvas de Kaplan-Meier preciosas, clarísima diferencia entre los dos grupos en todos los parámetros medidos. Vamos, un sueño de datos a explotar, ¿no? Y otra cosa muy importante, antes de que Stanis vuelva a hablar, es la diferencia entre la eficacia y la efectividad, que epidemiológicamente son dos conceptos muy distintos, aunque muchas veces hablando se intercambian, pero no deberían. La eficacia es cuando mides algo de forma muy rigurosa y bajo unos parámetros muy estrictos,
La efectividad es cuando mides algo en una situación real, ¿no? Y normalmente hay una caída en escalón entre la eficacia y la efectividad, porque cosas que han funcionado muy bien en un ensayo clínico muy rigurosamente aplicado luego fallan en la vida real, ¿no? Pues, por ejemplo, que no has podido tener las vacunas a la temperatura adecuada o que no una persona ha Ahí están recibido las gráficas. Deja las gráficas un poco porque la verdad es que son espectaculares. son Sí, bonitas, ¿no? Y esto aplica a las vacunas también, Quique, la distancia entre Totalmente. eficacia. Sí, ¿no? O sea, cuando a Totalmente. veces... Cuando tú haces un ensayo clínico y tienes una eficacia de 95 en el ensayo clínico, es porque les has medido a todos en el día 28 precisamente lo que quieres medir. Los dos grupos, si hay uno que se lo has medido en el día 30 ya no te entra en tu análisis porque es una violación del protocolo, etcétera. En cambio, la efectividad es, bueno, apliquemos esto a gran escala en una situación real de vida, y habrán unos que habrán recibido la primera dosis pero no la segunda, otros que la habrán recibido con un tempo diferente. Y por eso digo que este es un ejemplo precioso de la diferencia entre efectividad y eficacia, y que no siempre hay diferencias entre estas dos cosas. Y en el campo de esta vacuna específicamente, los datos son para quitarse el sombrero porque realmente son espectaculares, incluso en situación real. Una pregunta que a mí me surge, ¿es posible, no modelizar, pero tratar los datos de alguna manera en la que puedas, eso, lo que comentabas, ¿no? Voy a excluir algunos para no contaminar de otros efectos aquello de lo que quiero ver, ¿no? Hay una cosa que se llama la escalera del decay de la eficacia hacia la efectividad. Tú empiezas con una eficacia de 95, que se convierta en 82 cuando le aplicas el primer parámetro, que se convierte en 75, y a veces algo que funciona muy bien en condiciones controladas y que te protegería en un 95% se convierte en algo que realmente te da un 30% de protección, realmente por esa caída en escalones de la eficacia hacia la efectividad. Y se puede modelizar. Hay una ciencia específica alrededor de esa transición de la eficacia a la efectividad. Hay algunos pacientes que se han separado del estudio, pues comentan, por ejemplo, pues el grado de exposición puede ser una variante que afecte al tema de la efectividad. O, por ejemplo, pues personas que a lo mejor tengan alguna condición que les haga también estar más expuestas, y por el hecho de estar más expuestas y esa condición pues pueda afectar a los datos. Pero a mí lo que me pareció alucinante es eso, cómo los casan perfectamente, ¿no? O sea, está súper bien diseñado. Sí. Claro, ahí hubo una cosa política a la hora de las negociaciones para adquirir las vacunas de Pfizer desde Israel, que sabéis porque ha sido Vox Populi que pagaron a un precio superior al que han pagado otros países, pero que les garantizaron tener cobertura prácticamente de la totalidad de la población de forma prioritaria. Y Israel cedió los datos clínicos de los pacientes que recibían las vacunas. Y eso permite hacer este tipo de análisis a tiempo real. Pensad que llevan 4 días vacunando en Israel, tampoco es que lleven 2 años. Entonces esos datos están anonimizados, me imagino, pero están disponibles, o sea, se pueden descargar de una base de datos. Yo no sé qué permisos se necesitan, pero Pfizer puede descargarlos, porque Pfizer, al ceder sus vacunas o al venderlas de forma prioritaria a Israel, Israel se comprometió a recibir esos datos. Claro, como una contrapartida era proporcionar la información. Exacto. Pero imaginaos qué hubiera pasado si en nuestro país hubiéramos hecho esto y que fuéramos nosotros el país modelo en el que se fijaran el resto del mundo, ¿no? Yo creo que estamos todos con los dientes largos de lo que está pasando en Israel, que no es precisamente un prodigio de país funcional en general, que tiene muchos problemas internos, pero aquí ha habido un comportamiento modélico en relación a las vacunas y un impacto brutal que eso es lo que nos genera optimismo a todos. Sí, a mí otra cosa que me parece muy interesante es en comparación con cómo se han suministrado algunos de los datos en los papers, en los artículos que han salido publicados relacionados con las vacunas, es la estratificación, y qué bien detallan la estratificación también aquí. No es igual, por ejemplo, que una persona dé positivo a PCR por el SARS, ¿no? Como en el panel A, que es lo que muestra, ¿no? Como que ya empieza a tener síntomas en el panel B, o que ya le tengan que meter en el hospital en el panel C, como que entre en la UCI, que sería el panel D,
o que muera, que es el panel E, ¿no? Entonces, te da también una idea de, curiosamente, en el panel E es donde me quería centrar, que es algo que no está suficientemente reforzado cuando se comunica, por ejemplo, esto de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Johnson. Bueno, Johnson sí que está haciendo sí que está metiendo la cuña de, pero bueno, esta vacuna protege al 100% con los datos que tenemos de morir, ¿no? Y esto no se hizo con la de AstraZeneca. O qué porcentaje qué protección tienes del COVID severo. Esto se da más hincapié en este 70% o en este 60% en comparación con el 95% de la de Moderna o Pfizer, pero no estás hablando de que te vacunas y te previenes de pasarlo muy mal y te previenes de morir, que al final esto es a mí lo que me importa, ¿no? Que me cojo un catarro, pues es otra historia. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Al final lo que queremos es proteger a los más vulnerables de los outcomes más graves. En el momento que eso lo tengamos cubierto, podríamos convivir con el virus, igual que convivimos con la gripe, porque sabemos que tenemos una estrategia que funciona para minimizar los riesgos importantes, ¿no? En un estudio como este, cuando tienes 1 millón de personas bajo la lupa, es que puedes mirar lo que quieras y por eso salen unas gráficas tan bonitas, ¿no? Porque el poder estadístico que tienes con estos números tan brutales te permite inferir un montón de cosas de manera muy, muy limpia, ¿no? Incluso con outcomes relativamente raros como la mortalidad. Sí, con respecto a la mortalidad también me gustaría comentar una cosa. Bueno, las vacunas, como bien sabéis, se empezaban bueno, aquí en la gráfica el día de vacunación sería el día 0 y es algo que ya hemos comentado otros días, pues la inmunización, la inmunidad, la activación de la inmunidad comienza ese día, pero empieza a verse los efectos. Aquí lo miden muy bien, es en torno al día 12 cuando se empiezan a separar una línea de la otra. La línea azul es la de los vacunados, la roja es la de los no vacunados. Y la segunda dosis de la vacuna se administra al día 21, ¿no? Entonces, sería esperable que si esos 12 días entre que te pones la segunda dosis y te viene el efecto completo derivado de la segunda dosis, pues en principio ese efecto del boost de la segunda dosis se debería empezar a ver eso en torno a 7, 10, 12 días. Y aquí en la parte de abajo, en esta gráfica, en este panel E, pues es como, es donde se ve, ¿no? Que al cabo, pues eso, de unos 10 días después de esta segunda dosis es cuando ya ven que no incrementa el número de muertos. Sí que sigue habiendo entre la primera y la segunda dosis la posibilidad de morir, pero ya después de la segunda dosis prácticamente, no sé si cuánto lo hayan seguido, pero y si ha habido alguien que haya muerto a pesar de haberse vacunado, pero se ve que la eficacia es brutal, ¿no? Mientras que la otra sigue subiendo, se mantiene plana, la de los Además, vacunados. fijaros qué poca variabilidad hay ahí. O sea, ya tenemos supongo que esos serán los percentiles o no sé cómo lo estarán midiendo, pero realmente el índice de confianza. La zona azul ya se ha quedado plana y ya ni sube ni siquiera hay escapes, ¿no? Lo interesante sería mirar qué pasa en los que solo han recibido una dosis a largo plazo, porque hay muy pocos datos de la protección a largo plazo y ver si estas curvas se siguen separando a pesar de solo haber recibido una única dosis, ¿no? Y la hipótesis es que con una única dosis ya vas adquiriendo una protección muy buena, sobre todo cuando va pasando un poquito más de tiempo, ¿no? Y por eso se está proponiendo separar la primera y la segunda De hecho, dosis. ahí estarían los que tienen primera dosis pero habían estado infectados, por ejemplo, la primera dosis ya sería el boost, con lo cual realmente no necesitarían más, ¿no? En ese caso. Exacto, de y hecho, la estrategia actual es proponer, no está aprobado todavía, pero proponer que los que ya se han infectado solo reciban una única dosis. Claro. Sí, Pero no, eso se comportarían como si hubieran recibido 2 efectos prácticos. Exacto. Lo que digo yo es nos ahorraríamos una dosis. Dejar una sola a los no infectados. Sí, ¿cuánto siguen separándose las curvas cuando solo ha recibido una dosis y sigue pasando el tiempo? El hecho, imaginemos que sí que se siguen separando, pero sí que sigue incrementándose el riesgo de morir por el hecho de tener una sola dosis o el hecho de que una persona desarrolle COVID severo por el hecho de tener solo una dosis.
¿Se contempla, por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, el coste que pueda tener eso con respecto, o por ejemplo, la aparición de nuevas variantes? Una persona que no esté completamente protegida y que pueda infectarse y desarrollar el tener una inmunidad no completa, por ejemplo, y el que el virus pueda de alguna manera adaptarse a esa situación e introducir mutaciones en su genoma que den lugar a una evolución del virus, también sería interesante verlo, pues eso sí, con una sola vacunación eso se selecciona y si ese riesgo, que es un riesgo, pues es un riesgo asumible o no. Y esto se puede modelizar. Yo no soy modelador y por lo tanto no sé hacerlo, pero se puede modelizar relativamente fácil, sobre todo cuando tienes datos reales de poblaciones tan altas, tan grandes como este estudio, ¿no? Tú puedes introducir en el modelo real de Israel variables y construir un modelo matemático que te reproduzca este modelo de Israel, donde le añades una variante nueva que, por ejemplo, no responde a la vacuna, o una variante nueva que es más virulenta y causa más proporción de enfermos graves. Y entonces el modelo te va a decir qué debes hacer o qué debes cambiar o qué va a pasar, ¿no? Pero un buen modelo se nutre de unos buenos datos iniciales y por eso digo que este estudio es el estudio soñado por todos, porque eso te produce unos datos iniciales brutales. Uh-huh. Solamente me gustaría comentar un par de detallitos que me parecieron también curiosos. Estas semanas he estado hablando con unos compañeros sobre este estudio y me estaban comentando, surgió un tema pues, relacionado precisamente con el tema del Día de la Mujer y bueno, pues las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de inducir pues, respuesta inmune o pues como se sabe hay factores relacionados asociados al sexo que condicionan, como sabemos también con el tema de las muertes, pues que parece que condicionan el grado de gravedad y las muertes, ¿no? Y me preguntaban, pues, si en el caso de las vacunas, ¿no? Bueno, pues les comentaba, pues mira, pues en el estudio de Israel, tenemos aquí, lo he puesto en amarillo, en estas dos primeras lotes, ¿no? En hombres y mujeres, male y female, y solamente pues para que comparáis qué es lo que pasa después del día 7 desde de la segunda infección, pues cuántos se protegen con la vacuna de tener sintomatología, ¿no? Y bueno, pues en el caso de hombres, aunque el intervalo de confianza es muy amplio y realmente a lo mejor, pues, aunque haya diferencias significativas, pues, pero no es espectacular, pero el número ya es bastante importante, ¿no? Entre 88 en el caso de hombres y 96 en el caso de mujeres. Pero si nos vamos, por ejemplo, en el caso de hombres también, pues se sabe, no está en este estudio, pero sabe también que hay factores de riesgo que son más comunes en hombres que en mujeres, como por ejemplo la hipertensión o algunos casos de diabetes adquirida, no de la diabetes congénita. Y bueno, pues que en este caso el que haya mayor protección del COVID severo pudiera tener que ver no con el hecho de ser hombre o mujer, sino con el hecho de ese otro factor de riesgo que a lo mejor viene asociado al sexo, pero también a los hábitos, ¿no? Y nada, pues es simplemente comentar ese dato. Y otro dato que me pareció también interesante, que eran el hecho de tener más de dos factores de riesgo, que era también un condicionante importante. Lo que tenemos aquí, 3 o más coexisting conditions, ¿no? También baja la eficacia de la vacuna un poquito al 89% de protección de tener sintomatología en este grupo. Y cuando hablamos de casos o coexisting condition, en este caso estamos hablando de factores de riesgo, pues como por ejemplo el cáncer, la enfermedad obstructiva pulmonar, enfermedades cardíacas, la obesidad severa, etcétera, ¿no? El hecho de estar embarazada, bueno, pues, este tipo de condiciones que son los que te hacen, como tengas 2 o más, de tener menos papeletas de que la vacuna te proteja de esos síntomas, pero a pesar de eso te protege cerca del 90%, que es un número altísimo. Y nada, no sé si lo viste y si os apetece comentar alguna otra cosa o bien, vamos, comentar alguna cosa relacionada con el artículo que no haya comentado. Creo que lo has explicado muy bien. Por mi parte no tengo mucho que añadir. Quique seguro que tiene más cosas. Sí, yo he hablado mucho ya hoy, pero lo de las diferencias entre hombres y mujeres ya se ha visto desde el principio que el COVID discrimina
positivamente a las mujeres en comparación con los hombres. La mortalidad por COVID es mayor en los hombres que en las mujeres, pero muy, muy probablemente por eso que decías tú de las comorbilidades asociadas o de los hábitos o factores de riesgo asociados a ser hombre y no por el hecho de ser hombre en sí. Pero bueno, era un tema del que se viene hablando regularmente. Bueno, pues me toca, como siempre, cerrar esto y parar un poco la incontinencia que tenemos todos en este programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Quique, por dedicarnos tu tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros. El resto, cuídense mucho, protéjanse y sepan que aquí estaremos dentro de 15 días. Adiós. Hasta luego. No.